Rebelión en la granja, de George Orwell, capítulo 2. 3 noches después, el viejo comandante murió apaciblemente mientras dormía. Su cadáver fue enterrado al pie de un árbol de la huerta. Eso sucedió a principios de marzo. Durante los 3 meses siguientes hubo mucha actividad secreta. A los animales más inteligentes de la serranía, el discurso del comandante les había hecho ver la vida desde un ángulo totalmente nuevo. Ellos no sabían cuándo ocurriría la rebelión que pronosticaba el viejo comandante. No tenían motivo para creer que aconteciera prepararse para ella. El trabajo de enseñar y organizar a los demás recayó naturalmente sobre los cerdos, a quienes se reconocía en general como los más inteligentes de los animales. Los más destacados entre ellos eran 2 cerdos jóvenes que se llamaban Bola de Nieve y Napoleón, a quienes el señor Jones estaba criando para vender. Napoleón era un berraco grande de aspecto feroz, el único cerdo de raza Berkshire que había en la granja. Parco en el hablar, tenía fama de salirse con la suya. Bola de Nieve era más vivaracho que Napoleón, tenía mayor facilidad de palabra y era ingenioso, pero lo consideraban de carácter más débil. Los demás puercos machos de la granja eran muy jóvenes. El más conocido entre ellos era un pequeño gordito que se llamaba Chillón, de mejillas muy redondas, ojos vivos, movimientos ágiles y voz chillona. Era un orador brillante, y cuando discutía algún asunto difícil, tenía una forma de saltar de lado a lado y mover la cola, que era en cierta manera muy persuasiva. Los demás decían que Chillón era capaz de cambiar lo negro en blanco. Estos 3 habían elaborado, a base de las enseñanzas del viejo comandante, un sistema completo de pensamientos al que dieron el nombre de animalismo. Varias noches por semana, cuando el señor Jones ya dormía, celebraban reuniones secretas en el granero, durante las cuales exponían los principios del animalismo a los demás. Al comienzo, encontraron mucha estupidez y apatía. Algunos animales hablaron del deber de lealtad hacia el señor Jones, a quien llamaban amo, o hacían observaciones elementales como: el señor Jones nos da de comer. Si él no estuviera, nos moriríamos de hambre. Otros formulaban preguntas tales como: ¿qué nos importa a nosotros lo que va a suceder cuando estemos muertos? Srenia: si esta rebelión se va a producir de todos modos, ¿qué diferencia hay si trabajamos para ella o no? Swing y los cerdos tenían gran dificultad en hacerles ver que eso era contrario al espíritu del animalismo. Las preguntas más estúpidas fueron hechas por Molly, la yegua blanca, la primera que dirigió a Bola, pero sucedió que la rebelión se llevó a cabo mucho antes y más fácilmente de lo que de Nieve. Fue la siguiente: ¿habrá azúcar después de la rebelión? No, respondió Bola de Nieve firmemente. No tenemos medios para fabricar azúcar en esta granja. Además, vos no necesitas azúcar. Vas a tener toda la avena y el heno que quieras. ¿Y se me permitirá seguir usando cintas en la crin?, insistió Molly. Camarada, dijo Bola de Nieve, esas cintas que tanto te gustan son el símbolo de tu esclavitud. ¿No entendés que la libertad vale más que esas cintas? Molly asintió, pero daba la impresión de que no estaba muy convencida. Los cerdos tuvieron una lucha aún mayor para contrarrestar las mentiras que difundía Moisés, el cuervo amaestrado. Moisés, que era el favorito del señor Jones, era espía y chismoso, pero era también un orador muy hábil. Pretendía conocer la existencia de un país misterioso llamado Monte Caramelo, al que iban todos los animales cuando morían. Estaba situado en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes, decía Moisés. En Monte Caramelo era domingo 7 veces por semana, el trébol estaba en sazón todo el año, y los terrones de azúcar y las tortas de lino crecían en los cercos. Los animales odiaban a Moisés porque era chismoso, y no hacía ningún trabajo, pero algunos creían lo del Monte Caramelo, y los cerdos tenían que argumentar mucho para persuadirlos de la inexistencia de tal lugar. Los discípulos más leales eran los caballos de tiro boxeador y trébol. Ambos tenían gran dificultad en formar su propio juicio,
pero una vez que aceptaron a los cerdos como maestros, absorbían todo lo que se les decía y lo transmitían a los demás animales mediante argumentos sencillos. Nunca faltaban a las citas secretas en el granero y encabezaban el canto Bestias de Inglaterra, con que siempre se daba término a las reuniones. Pero sucedió que la rebelión se llevó a cabo mucho antes y más fácilmente de lo que ellos esperaban. En años anteriores, el señor Jones, a pesar de ser un amo duro, fue un agricultor capaz, pero últimamente había adquirido algunos vicios. Se había desanimado mucho después de perder bastante dinero en un pleito, y comenzó a beber más de la cuenta. Durante días enteros permanecía en su sillón en la cocina, leyendo los diarios, bebiendo y, ocasionalmente, dándole a Moisés cortezas de pan mojado en cerveza. Sus hombres eran perezosos y deshonestos, los campos estaban llenos de malezas, los edificios requerían arreglos, los cercos estaban descuidados y mal alimentados los animales. Llegó junio y el heno estaba casi listo para ser cosechado. El día de San Juan, que era sábado, el señor Jones fue a Willingdon y se emborrachó de tal manera en la taberna El León Colorado que no volvió a la granja hasta el mediodía del domingo. Los peones habían ordeñado las vacas de madrugada y luego se fueron a cazar conejos, sin preocuparse de dar de comer a los animales. Cuando volvió, el señor Jones se fue a dormir inmediatamente en el sofá de la sala, tapándose la cara con el periódico, de manera que al anochecer los animales aún estaban sin comer. Finalmente, estos no resistieron más. Una de las vacas rompió de una cornada la puerta del depósito de forrajes y los animales empezaron a servirse solos de los arcones. Justamente en ese momento se despertó el señor Jones. De inmediato, él y sus 4 peones se hicieron presentes con látigos, azotando a diestra y siniestra. Eso superaba a cuanto los hambrientos animales podían soportar. Unánimemente, aunque nada por el estilo había sido planeado con anticipación, se abalanzaron sobre sus atormentadores. En forma repentina, Jones y sus peones se encontraron recibiendo empellones y patadas desde todos los costados. Habían perdido el dominio de la situación, nunca habían visto a los animales portarse de esa manera, y esa inopinada insurrección de bestias a las que estaban acostumbrados a pegar y maltratar como querían, los aterrorizó hasta hacerles perder la cabeza. Abandonaron todo intento de... En muy poco tiempo los animales habían destruido todo lo que podía hacerles recordar defensa y escaparon. Un minuto después, los 5 disparaban a toda carrera por el sendero rumbo a la puerta principal, con los animales persiguiéndolos triunfalmente. La señora Jones miró por la ventana del dormitorio, vio lo que sucedía, metió precipitadamente algunas cosas en un bolsón y se escabulló de la granja por otro camino. Moisés saltó de su percha y aleteó tras ella, graznando en alta voz. Mientras tanto, los animales habían perseguido a Jones y sus peones hasta la carretera y cerraron el portón estrepitosamente tras ellos. Y así, casi sin darse cuenta de lo que ocurría, la rebelión se había llevado a cabo triunfalmente. Jones había sido expulsado y la granja solariega era de ellos. Durante los primeros minutos los animales apenas si podían creer en su buena fortuna. Su primera acción fue galopar todos juntos alrededor de los límites de la granja, como para asegurarse de que ningún ser humano se escondía en ella. Luego, volvieron a la carrera hacia los edificios para borrar los últimos vestigios del odiado reino de Jones. Irrumpieron en el cuarto de los enseres que se hallaba en un extremo del establo. Los frenos, los anillos, las cadenas de los perros, los crueles cuchillos con los que el señor Jones acostumbraba a castrar a los cerdos y corderos, fueron todos arrojados al pozo. Las riendas, los cabestros, las anteojeras, los denigrantes morrales fueron tirados al fuego en el patio, donde en ese momento se estaba quemando basura. Igual destino tuvieron los látigos. Todos los animales saltaron de alegría cuando vieron arder los látigos. Bola de Nieve también tiró al fuego las cintas que generalmente
adornaban las colas y crines de los caballos en los días de feria. Las cintas, dijo, deben considerarse como ropas, que son el distintivo de un ser humano. Todos los animales deben ir desnudos. Cuando Boxeador oyó esto, tomó el sombrerito de paja que usaba en verano para impedir que las moscas le entraran en las orejas y lo tiró al fuego con todo lo demás. En muy poco tiempo los animales habían destruido todo lo que podía hacerle recordar al señor Jones. Entonces Napoleón los llevó nuevamente al depósito de forraje y les sirvió una doble ración de maíz a cada uno, con 2 bizcochos para cada perro. Luego cantaron Bestias de Inglaterra, del principio al fin 7 veces, y después de eso se acomodaron para la noche y durmieron como nunca lo habían hecho anteriormente. Pero se despertaron al amanecer como de costumbre, y, acordándose repentinamente del glorioso acontecimiento, salieron todos juntos a la pradera. A poca distancia había una loma desde donde se dominaba casi toda la granja. Los animales llegaron apresuradamente a la cumbre y miraron a su alrededor a la clara luz de la mañana. Sí, era de ellos. Todo lo que podían ver era suyo. En el éxtasis de ese pensamiento, brincaban por todos lados, se arrojaban al aire en grandes saltos de alegría, se revolcaban en el rocío, arrancaban bocados del dulce pasto de verano, coceaban levantando terrones de tierra negra y aspiraban su fuerte aroma. Luego hicieron un recorrido de inspección por toda la granja y miraron con muda admiración la tierra del labrantío, el campo de heno, la huerta, la laguna. Era como si nunca hubieran visto esas cosas anteriormente, y apenas podían creer que todo era de ellos. Regresaron entonces a los edificios de la granja, y vacilantes se pararon en silencio ante la puerta de la casa. También era suya, pero tenían miedo de entrar. Un momento después, sin embargo, Bola de Nieve y Napoleón embistieron la puerta con el hombro, y los animales entraron en fila india, caminando con el mayor cuidado por miedo de estropear algo. Fueron de puntillas de una habitación a la otra, recelosos de alzar la voz, contemplando con una especie de temor reverente el increíble lujo que allí había. Las camas con sus colchones de plumas, los espejos, el sofá, la alfombra de Bruselas, la litografía de la reina Victoria que estaba colgada encima del hogar de la sala. Iban bajando la escalera cuando se dieron cuenta de que faltaba Molly. Al volver, los demás descubrieron que se había quedado en el mejor dormitorio. Había tomado un pedazo de cinta azul de la mesa de tocador de la señora Jones y, apoyándola sobre su hombro, se estaba admirando en el espejo como una tonta. Los otros se lo reprocharon severamente y salieron. Sacaron unos jamones colgados en la cocina y les dieron sepultura. El barril de cerveza fue destrozado mediante una coz de boxeador y no se tocó nada más en la casa. Allí mismo se resolvió por unanimidad que la casa sería conservada como museo. Estaban todos de acuerdo en que jamás debería vivir allí animal alguno. Los animales tomaron el desayuno, y luego Bola de Nieve y Napoleón los reunieron a todos otra vez. «Camaradas», dijo Bola de Nieve, «son las 6:30, y tenemos un día largo ante nosotros. Hoy debemos comenzar la cosecha del heno, pero hay otro asunto que debemos resolver primero». Los cerdos revelaron entonces que durante los últimos 3 meses habían aprendido a leer y escribir mediante un libro elemental que perteneciera a los chicos de la señora Jones y que había sido tirado a la basura. Napoleón mandó traer unos tarros de pintura blanca y negra y los daba al llevó hasta el portón que camino principal. Luego Bola de Nieve, que era el que mejor escribía, tomó un pincel entre los 2 nudillos de su pata delantera, tachó Granja Solariega de la vara superior de la tranquera y en su lugar pintó Granja Animal. Ese iba a ser el nombre de la granja en adelante. Después todos volvieron a los edificios donde Bola de Nieve y Napoleón mandaron a buscar una escalera que hicieron colocar contra la pared trasera del granero principal. Ellos explicaron que mediante sus estudios de los últimos 3 meses
habían logrado reducir los principios del animalismo a 7 mandamientos. Serían inscritos en la pared, formarían una ley inalterable por la cual deberían regirse en adelante todos los animales de la granja animal. Con cierta dificultad, porque no es fácil para un cerdo mantener el equilibrio sobre una escalera, Bola de Nieve trepó y puso manos a la obra con la ayuda de Chillón, que, unos peldaños más abajo, le sostenía el tarro de pintura. Los mandamientos fueron escritos sobre la pared alquitranada con letras blancas y grandes que podían leerse a 30 yardas de distancia. La inscripción decía así: Los 7 mandamientos. Primero, todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Segundo, todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. Tercero, ningún animal usará ropa. Cuarto, ningún animal dormirá en una cama. Quinto, ningún animal beberá alcohol. Sexto, ningún animal matará a otro animal. Séptimo, todos los animales son iguales. El letrero estaba escrito muy nítidamente y, exceptuando que en vez de pies decía pace y que una de las S estaba al revés, la ortografía era buena. Bola de Nieve lo leyó en alta voz para los demás. Todos los animales asintieron con inclinación de cabeza, demostrando su total conformidad, y los más inteligentes empezaron enseguida a aprenderse de memoria los mandamientos. Ahora, camaradas, Alenar, impongámonos el compromiso de honor de terminar la cosecha en menos tiempo del que tardaban Jones y sus hombres. Pero en ese momento las 3 vacas, que desde un rato antes parecían estar intranquilas, empezaron a mugir muy fuerte. Hacía 24 horas que no habían sido ordeñadas y sus ubres estaban casi reventando. Después de pensar un rato, los cerdos mandaron traer unos baldes y ordeñaron a las vacas con regular éxito, pues sus patas se adaptaban bastante bien a esa tarea. Al instante había 5 baldes de espumante leche cremosa, a la cual miraban muchos de los animales con sumo interés. ¿Qué se hará con toda esa leche?, preguntó alguien. Jones a veces le echaba a una parte en nuestra comida, dijo una de las gallinas. No se preocupen por la leche, camaradas, expuso Napoleón colocándose delante de los baldes. Eso ya se arreglará. La cosecha es más importante. El camarada Bola de Nieve los guiará. Yo los seguiré dentro de unos minutos. Adelante, camaradas. El heno os espera. Los animales se fueron hacia el campo de heno para empezar la cosecha, y, cuando volvieron al anochecer, comprobaron que la leche había desaparecido.